Ay. Entonces, buenos días. Ya estamos grabando esta clase. Hoy vamos a hablar de anestésicos locales. Ustedes ya tuvieron una clase de anestésicos generales, ¿cierto? Y ahora vamos a ver anestésicos locales. ¿Por qué lo vamos a ver? Bueno, particularmente por ustedes, porque es absolutamente atingente a su profesión. Ustedes van a trabajar constantemente con pacientes que principalmente llegan a la consulta con dolor, por las pulpitis, ¿cierto? Las caries, o por procesos infecciosos como este absceso. Las personas van a estar llegando a sus consultas por dolor. Y además, otra razón súper importante es que las acciones que realiza el dentista también provocan dolor. Una extracción, el paso de la turbina, ¿cierto? Todo eso provoca dolor y particularmente y contradictoriamente el elemento que nosotros usamos para controlar el dolor, que es la anestesia, también provoca dolor por la forma que tiene de inyectarse a través de una jeringa. Entonces, nuestra vida profesional o la de ustedes gira en torno al dolor. Por lo tanto, la posibilidad de evitar esta situación es absolutamente pertinente. Y además, tienen que conocer de anestésicos locales porque durante su trabajo se van a encontrar con interrogantes clínicas que le van a hacer sus pacientes en forma muy reiterada. Por ejemplo, estas 5 frases, ustedes van a ver más adelante que son súper reiterativas. Por ejemplo, doctor, esa anestesia me hace mal, me acelera el corazón. Muchos pacientes les van a decir eso. Doctor, soy hipertenso y mi doctor me dijo que le avisara. Eso también es otra situación muy cotidiana. Doctor, el paciente es hipertenso, le va a decir su asistente. ¿Va a usar anestesia sin vasoconstrictor? Eso es súper típico. Doctor, no me tomó la anestesia. Más común todavía. Doctor, ¿no va a esperar que me haga efecto la anestesia? Porque hay algunos doctores que están siempre contra el tiempo y se les olvida que los anestésicos locales tienen un tiempo de latencia, un tiempo de espera para que funcionen. Entonces, si se fijan, todas estas preguntas, que yo hice un resumen de lo que a mí me tocó vivir, ¿cierto? Cuando entendía, cuando hacía ontología general, les van a pasar a ustedes en el futuro. Entonces, con esta clase ustedes van a poder responder todas esas preguntas. Hay varios temas, desde unas generalidades, conducción nerviosa, etcétera, etcétera, hasta los efectos adversos, que es lo que vamos a ver hoy día. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con las generalidades que tienen que ver con la anestesia local, que es un medio, ¿cierto?, para producir pérdida de la sensibilidad en un área particular del cuerpo. Ya no es todo el cuerpo como la anestesia general, sino que es una partecita solamente. Y en nuestro caso es un área de nuestra boca, que puede ser un solo diente, una sola parte de la mucosa, o a lo mejor un área más grande a través de la anestesia toncular, ¿cierto? En la parte odontológica. Pero también se usa en la parte médica para anestesiar piel, por ejemplo, para suturar o hacer limpiezas de heridas para evitar el dolor. ¿Ok? La anestesia local va a actuar sobre una fibra nerviosa, sobre un axón nervioso, que son los que transmiten la vía del dolor. Y específicamente va a afectar la transmisión del impulso nervioso, la transmisión. ¿Por qué digo esto? Porque el dolor se trabaja a través de la vía de la nocicepción, la vía del dolor. Entonces, esta vía del dolor, o este concepto de nocicepción, tiene varios ingredientes. Uno, o varios eventos, varias fases. Uno es la traducción, es decir,
la conversión de un estímulo, que puede ser físico, químico, ¿cierto? En nuestra cavidad oral, por ejemplo, un cambio de temperatura, una bebida helada que entre al interior de una caries y estimule la pulpa, eso tiene que ser convertido en un impulso nervioso a través de las terminaciones nerviosas, que son las que producen esta conversión, transformación de un estímulo hacia una conducción nerviosa. Eso se hace a través de un nociceptor, una transmisión del dolor libre. Después viene la transmisión, que es desde este sitio donde comienza el estímulo, por todas las vías neuronales hasta llegar, nerviosas, hasta llegar a la corteza, a diferentes partes del sistema nervioso central. ¿Ok? Esa es toda la vía de transmisión. A través de un impulso nervioso, un potencial de acción que se va a movilizar desde el punto de origen hacia los diferentes centros de nuestro sistema nervioso central, el cerebro principalmente, donde van a estar los centros de interpretación. Después viene la modulación, que es donde participan una serie de elementos, por ejemplo, la experiencia nuestra, el que conozcamos el dolor, que no lo conozcamos, en fin, nuestra personalidad, en fin, son varios los elementos que van a modular este estímulo y que finalmente va a llegar a producir la percepción, es decir, la experiencia dolorosa a través de estos centros de interpretación que están en el dolor, que están en el sistema nervioso central, principalmente en la corteza. Entonces, un estímulo doloroso nunca va a ser igual para una persona o para varias personas. ¿Por qué? Porque se va a modular de manera distinta dependiendo de la experiencia de esa persona. Entonces, de estos cuatro eventos, los anestésicos locales van a alterar o impactar sobre la transmisión, sobre la propagación, sobre la conducción de este impulso nervioso a través de los potenciales de acción, que vamos a conocer en un poco rato más. Entonces, esta es la transmisión. Imagínense, esta es una neurona y este es su axón. Hay un movimiento de una conducción del impulso nervioso, siempre unidireccional, siempre hacia una sola dirección. Y esa dirección va a ir siempre hacia el cerebro, ¿verdad? Por las vías aferentes. Entonces va a haber un cambio de cargas eléctricas. De esa manera se produce la transducción. Es como un cable eléctrico, ¿verdad? Que yo permito el paso de la electricidad y este se moviliza a través del cable eléctrico. Lo mismo pasa en una neurona, en un axón, ¿cierto? Y va pasando de un axón a otro o a través de un axón más largo. Entonces, si se fijan, aquí tenemos cargas positivas afuera y negativas adentro. Entonces, el impulso nervioso consiste en generar cambios en estas cargas de manera paulatina, ¿cierto? De un sector a otro va pasando estas cargas. Entonces, el estímulo primero va a comenzar acá, con un cambio de estas cargas, después va a pasar al lado vecino, después al lado vecino, al lado vecino, y así va a ir movilizándose de una manera súper rápida. Esto pasa en milisegundos. Por eso el dolor llega tan rápido, lo sentimos, tiene que ser algo rápido, porque el dolor, recuerden que es una alarma, que algo raro está pasando. Entonces, en forma urgente, yo tengo que tomar medidas. Por ejemplo, sacar la mano si es que me estoy quemando, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ser muy rápido. Ahora, la transmisión, para entender la transmisión, tenemos que entender primero que nada el potencial de membrana. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un cambio de cargas. Aquí está, medida, ¿cierto? Un cambio de cargas entre la parte externa del axón, esta es la membrana plasmática,
¿cierto? Del axón. Ahí está el medio externo que es positivo y el medio interno que va a ser negativo. Entonces, esto significa que hay dos polos, uno positivo y uno negativo en el interior. Por eso se dice que la neurona o la membrana está polarizada. Polarizada. Entonces, es positiva afuera y negativo adentro. Entonces, eso está en reposo, polarizada en reposo. Y esto se debe a movimientos de iones. Esto no es magia, sino que simplemente es el movimiento de ciertos iones positivos y negativos a través de la membrana que van a generar mayor cantidad de cargas positivas afuera y menor cantidad de cargas positivas adentro. Entonces, eso quiere decir que la membrana está polarizada a través de un potencial de membrana en reposo. ¿Ok? Súper importante eso, en reposo. Cuando un axón es estimulado, va a ocurrir la despolarización. Despolarización, es decir, pérdida transitoria de la polarización en reposo. Es decir, si en una zona estaba positivo, ahora por cambios de iones, como dice ahí, en un momento esto va a ser negativo afuera. ¿Ok? Y esto va a ser momentáneo y se va a ir movilizando a través del axón, como lo vamos a ver después. Entonces, tenemos que conocer conceptos y entender polarización en reposo, despolarización cuando comienza la actividad, repolarización cuando esa actividad ha dejado de producirse, o hiperpolarización, es decir, mucho más negativo adentro y mucho más positivo afuera. Es decir, se exacerba esto. Son varios conceptos, 4 por lo menos. Polarización, despolarización, repolarización y en algunos casos hiperpolarización. Bien, entonces vamos a ver cómo ocurre esto. Pero el efecto final de esta analgesia va a ser la eliminación de esta sensación del dolor mediante un bloqueo artificial que voy a hacer yo con un elemento, que en este caso son los anestésicos locales, que van a afectar las vías de transmisión. Por lo tanto, va a haber una desconexión desde el inicio hasta los centros cerebrales y se desaparece el estímulo doloroso, no el estímulo, sino que el impulso. Y esto es reversible, ¿cierto? Los anestésicos, su efecto pasa, es previsible, yo conozco bastante bien lo que va a ocurrir y no deja efectos residuales, a menos que haya alguna complicación. Pero si todo sale bien, no hay efectos residuales. Bien, veamos nuevamente lo que es la conducción nerviosa con un poco más de detalle. La conducción nerviosa va a ocurrir en todas las células que puedan ser excitables, particularmente en las neuronas, son las células típicas, pero pueden ser células musculares, por ejemplo, a nivel del miocardio. También son células que pueden ser también esta conducción nerviosa. Las neuronas se dividen en sensoriales o motoras, ¿cierto? Las sensoriales son aferentes, que llevan información, y las motoras que traen una respuesta, que son las vías eferentes. Dentro de las sensoriales están las fibras nociceptivas, es decir, aquellas que transmiten el dolor. Fíjense que hay fibras alfa, fibras beta o fibras C, fibra A, B o C, perdón, fibras A, B o C. Dentro de las alfa, hay alfa, beta, gamma y delta. Y todas tienen diferentes funciones. Hay función para generar movilidad en los músculos, otra para sentir tacto y presión, ¿cierto? Y hay dos tipos de fibras que son particularmente específicas para el dolor. Fíjense, la A delta, ahí dice dolor, y la fibra C, ahí dice dolor. Entonces, la A delta y la C son las fibras que van a transmitir dolor y son las que van a ser afectadas principalmente por los anestésicos locales.
aun cuando puede afectar también a las otras, pero estas son mucho más sensibles. ¿Ok? Y están en gran proporción en nuestra pulpa dentaria. Las fibras A delta y fibra C que ustedes van a escuchar durante toda su carrera. Entonces, la electrofisiología de la conducción nerviosa está dada por, como ya habíamos hablado, por esta polarización de la membrana celular de la neurona o del axón, ¿cierto? Y eso se debe a través de un elemento que se llama la bomba de sodio y potasio, que es la que mantiene esta diferencia de cargas entre el lado externo y el interno, ¿ok? Que después va a ser activada esta neurona, provocando una despolarización a través de los canales de sodio. Vamos a explicar esto. Aquí está el potencial de reposo. Fíjense que nuevamente están las cargas positivas afuera y negativas adentro. ¿Sí? La célula nerviosa, la neurona, logra tener estas diferencias de polos, de potenciales, por eso está polarizada. Lo lógico que uno pensara que con el tiempo estas cargas tendieran a igualarse, ¿cierto? Por las gradientes, que los iones pudieran pasar de un lado a otro y finalmente tuviera la misma carga adentro que afuera. Pero ocurre que en la neurona existe una estructura que se llama la bomba de sodio y potasio, que hace o que mantiene y que produce esta polarización, estos dos polos. ¿De qué manera lo hace? Fíjense que afuera de la neurona vamos a encontrar iones positivos, sodio, potasio, y también vamos a encontrar iones negativos. Por ejemplo, el cloro, que ustedes lo estudiaron, por ejemplo, en los receptores GABA, cuando entraban los iones cloruro. Entonces hay iones positivos y negativos afuera. Y lo mismo ocurre adentro. Hay iones positivos, como el sodio, el potasio, y también negativos. Hay ambos, adentro y afuera. Pero después de un tiempo se produce un desbalance. ¿Por qué? Porque esta bomba de sodio y potasio hace lo siguiente. Hace que salgan 3 iones potasios positivos hacia afuera y solo deja entrar 2 iones positivos potasio hacia adentro. O sea, salen 3 positivos y solo entran 2 positivos. Entonces, con el tiempo, obviamente que va a haber mayor nivel de cargas positivas afuera. ¿Por qué? Porque están saliendo más sodio. Y eso es lo que logra finalmente mantener una carga positiva afuera y algo menos positivo adentro. Entonces, positivo afuera y negativo adentro. Ese es el potencial de reposo gracias a la bomba de sodio y potasio. ¿Ok? En reposo. Pero ¿qué ocurre? Cuando hay un estímulo, empieza a funcionar este elemento de acá, que es el canal de sodio. ¿Y por qué es importante el canal de sodio? ¿Por qué vamos a hablar de él? Porque aquí actúan los anestésicos locales. Veamos cómo ocurre la conducción nerviosa. Aquí tenemos la carga polarizada, fíjense, siempre positivo afuera y negativo adentro. Así comienza todo. Pero va a venir un estímulo de cualquier tipo, químico, mecánico, etcétera, que va a alterar la membrana celular de la neurona, va a producir un pequeño cambio de carga y eso va a estimular a este canal de sodio activado por voltaje. Recuerden ustedes cuando estudiaron receptores en farmacodinamia, estudiaron los canales, ¿cierto? Habían receptores con canales, receptores con proteína G, receptores con enzimas y receptores nucleares. Bueno, ahora estamos hablando de los receptores por canales iónicos, que eran súper rápidos, ¿se acuerdan? Entonces habían unos activados por ligandos, es decir, se unía una molécula aquí, y otros activados por voltaje. Bueno, este canal de sodio es activado por voltaje. Entonces el estímulo produce un cambio de carga aquí en la membrana que activa al canal de sodio.
Y al activarlo, este canal lo que hace ahora, fíjense, hace que entre mucho sodio, mucho sodio. La bomba de sodio, de sodio y potasio hacía que saliera el sodio. El canal de este canal hace que salga el sodio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a entrar muchas cargas positivas hacia el interior de la neurona. Por lo tanto, por un periodo de tiempo muy pequeñito, esto pasa muy rápido, por eso aquí dice que es una puerta de entrada a gran velocidad, ¿cierto? Va a entrar mucha carga positiva y por un instante, ahora la polarización se va a invertir. Miren, como entró mucho sodio, ahora el interior es más positivo. ¿Por qué? Porque entraron muchas cargas positivas a través del sodio y va a ser más negativo afuera. Esto es transitorio, momentáneo. Esto es lo que se llama la despolarización de la membrana. Aquí está polarizada en reposo y aquí está despolarizada, o sea, cambia los polos. Ahora es negativo afuera y positivo adentro. ¿Por qué? Por el canal de sodio. Entonces, esto va ocurriendo en diferentes momentos en el axón, en la neurona, y siempre en una sola dirección, hacia el cerebro, desde el receptor de terminación nerviosa libre del dolor hacia el cerebro. ¿Ok? Esto ocurre en un estímulo. Por lo tanto, aquí tenemos un elemento nuevo, el canal de sodio. En reposo teníamos la bomba de sodio y potasio, y en la conducción tenemos el canal de sodio. Entendiendo eso, vamos a poder entender cómo funcionan los anestésicos locales. Entonces, fíjense, aquí se produce la despolarización, es decir, se abre el canal de sodio por un estímulo, que puede ser un estímulo en la pulpa, por ejemplo, o que me quemo la mano, la piel, ¿cierto? O un golpe muy fuerte que me duele el pie, en fin. Muchos estímulos pueden provocar esto mismo, la estimulación del canal de sodio, entra mucho sodio, muchas cargas positivas, y entonces aquí en este espacio ahora hay una despolarización, fíjense. Ahora está negativo afuera y positivo adentro. Y esto va ocurriendo lo mismo a través del axón nervioso. Van a ser estimulados otros canales de sodio, permitiendo que esto se perpetúe en el tiempo hacia las vías del dolor, hacia el cerebro. Y eso permite la conducción del estímulo. En este caso, el dolor, pero puede ser cualquier estímulo. ¿Ok? La vía del dolor siempre va en una sola dirección, desde el receptor hacia el cerebro. Bien, a través de la despolarización. Entonces, tenemos polarización en un momento de reposo y despolarización en el momento de la activación y de la conducción del estímulo. Entonces, el canal pasa por tres estados importantes o este potencial en la neurona. Fíjense que tenemos el potencial de reposo, donde el interior va a ser negativo. Tenemos un momento de despolarización, donde el interior ahora va a ser positivo. Y tenemos una repolarización, o sea, volver a la normalidad. Todo esto ocurre súper rápido. Fíjense aquí que en este gráfico está el tiempo medido en milisegundos. Milisegundos. O sea, súper poquito. ¿Y cuántos milisegundos pasan? 1, 2, 3 o 4. 3 milisegundos, 4 milisegundos. O sea, súper, súper rápido. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Fíjense. El potencial de acción para que se produzca la conducción se produce a través de, primero, la célula en reposo, ¿cierto? Después hay una despolarización por el canal de sodio. Después hay una repolarización, es decir, rápidamente la neurona tiende a volver a la normalidad. Y ahí cambia el sodio y también se empiezan a abrir los canales de potasio, fíjense. Empieza a salir potasio. Y eso hace que se repolarice, o sea, que trate de volver a la normalidad. Después de unos milisegundos, la neurona vuelve a su normalidad, es decir,
a su estado polarizado, más positivo afuera y más negativo adentro. Esto es súper rápido y ocurre gracias a la rapidez de los canales de sodio y también a los canales de potasio. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, este es un sistema de conducción autónomo, es decir, desde que se inicia puede seguir funcionando perfectamente hasta llegar a las vías cerebrales. Y sin pérdida de intensidad a través de las neuronas, sean cortas o largas, esto se mantiene de la misma manera. Entonces aquí tenemos, fíjense, una célula nerviosa con una vaina de mielina, los nódulos de Rambier, ¿cierto? Y aquí tenemos un dibujo, un esquema del anestésico local envolviendo la fibra nerviosa. Recuerden que nosotros con nuestra jeringa vamos a inyectar el anestésico en el tejido, puede ser en la mucosa, ¿cierto? En el fondo del vestíbulo, en la lengua, o el médico lo va a hacer en la piel, si quiere suturar. Pero va a depositar el anestésico en el tejido, alrededor del nervio. Entonces, este anestésico va a difundir por los tejidos y va a envolver las fibras nerviosas. Va a atravesar todas las capas de un nervio y va a llegar finalmente al axón. Este axón va a estar cubierto con mielina, entonces va a generar la entrada a través de la mielina hacia la membrana celular y ahí va a generar su acción. Ahí va a generar la acción que vamos a conocer a continuación. Perfecto. Entonces yo les dije que había muchos tipos de fibras. Las fibras A, las B y las C. Particularmente las A delta y las tipo C eran las sensibles al dolor o las que transmitían dolor. Y estas vías, todas estas vías pueden ser afectadas por los anestésicos locales, pero las vías de dolor son mucho más sensibles, fíjense, mucho más sensibles, por lo tanto van a ser una de las primeras que se van a ver afectadas con la acción del anestésico local. Al igual que, perdón, al igual que las fibras del sistema nervioso simpático o autónomo en general. Entonces, en orden, se van a bloquear el sistema nervioso autónomo, después el dolor, después la propiocepción, después el tacto y la presión y finalmente la actividad motora. En ese orden. Y también cuando el anestésico vaya desapareciendo, también va desapareciendo en el mismo orden, es decir, rápidamente se va a volver a la motricidad, al tacto, a la presión y el dolor va a ser uno de los últimos que se va a perder la acción del anestésico local. ¿Ok? Entonces se pueden afectar distintos tipos de fibras, particularmente y en forma más rápida, las fibras del dolor, A delta y la C. Entonces hemos hablado mucho del canal de sodio, vamos a conocerlo un poquito más, porque recordemos que son los encargados de iniciar o de propagar, ¿cierto?, el estímulo nervioso y además de restablecerlo junto con los canales de potasio. Entonces, son varios los tipos de canales de sodio y está formado por varias subunidades. Veamos la estructura del canal de sodio. Este canal está formado por varias subunidades. Hay una gran subunidad alfa y subunidades beta. Lo importante acá en la conducción del pulso son la subunidad alfa, que es la que tenemos representada acá. Está formada por 4 dominios proteicos, 1, 2, 3 y 4. Aquí están, también representados, 1, 2, 3 y 4. Son 4 dominios. Cada dominio está formada por 6 segmentos, aquí están, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que tienen esta forma. Obviamente, si es un canal, va a tener una entrada en el medio, ¿cierto? Un canal, obviamente, que va a permitir la entrada de un ion, ¿cierto? Para el caso del canal de sodio, esta proteína está hecha, su estructura química y el tamaño de este poro está mediado por lo que le corresponde al ion sodio. Entonces aquí solo va a entrar sodio, ¿ok?
Tiene varios dominios, varios segmentos, varias funciones. ¿Para qué? Por ejemplo, este sensor de voltaje es aquel que determina cuando la membrana tiene algún cambio y se estimula este canal de sodio para la entrada del sodio en el momento de la despolarización. ¿Ok? Entonces, tengo una parte central ahí para que pase el sodio, tengo estos 4 dominios con 6 segmentos cada uno, tengo un sensor de apertura que está aquí, ¿cierto? Y también tengo un sensor de cierre, que es el segmento 6 del dominio 4, aquí está. Dominio 4 es el 1, el 2, el 3 y el 4, y el segmento 6 es el de cierre, donde se va a unir el anestésico local, bloqueando este canal de sodio e impidiendo que pase el sodio. Fíjense, si el anestésico local impide que pueda entrar el sodio, entonces evita la despolarización, la anula, la interfiere. Y si no hay despolarización, como ya hemos visto antes, no hay conducción del impulso nervioso. Por lo tanto, se bloquea la transmisión del impulso, como habíamos dicho hasta ahora. Si se bloquea la transmisión, obviamente el dolor llega hasta ahí, ¿cierto? Y no se transmite hacia el cerebro, donde realmente se produce la sensación del dolor, la idea del dolor, ¿cierto? La experiencia dolorosa. Por lo tanto, queda bloqueada la transmisión y la persona no va a sentir el dolor, aun cuando se estén estimulando los receptores en terminaciones nerviosas. Por ejemplo, si yo sigo molestando la pulpa con la turbina, por ejemplo, o con líquido frío o caliente, como la fibra nerviosa está bloqueado el canal de sodio, no se va a transmitir hacia el cerebro. ¿Ok? Esa es la gracia de los anestésicos locales. Entonces, aquí nuevamente tenemos el canal de sodio que está en el interior de la membrana celular, ¿cierto? Esta es la membrana del axón nervioso. Esta es una proteína transmembrana, tiene una parte afuera de la membrana, una parte en el interior de la membrana y una parte en el interior de la célula a nivel citoplasmático. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el anestésico local, dijimos que con la inyección, ¿cierto? Con nuestra aguja, vamos a depositarlo en los tejidos, por fuera de los nervios. Entonces el anestésico local lo que tiene que hacer es entrar, atravesar la membrana, atraviesa la membrana hasta el nivel citoplasmático, aquí, en el interior de la célula. Y en el interior de la célula, este anestésico local va a llegar al canal de sodio, va a ingresar al canal de sodio por la parte interna y se va a unir a la zona y va a bloquear el canal, lo cierra. Y si lo cierra, impide el paso del sodio. Este sodio que está aquí afuera va a querer entrar, pero ahora este canal va a estar bloqueado. ¿Bloqueado por quién? Por el anestésico local, que hace que este canal, boom, cierre sus puertas y no permita el paso del sodio. Si no pasa el sodio, no va a haber despolarización, o sea, no va a haber estos cambios de carga. Va a permanecer positivo afuera y negativo adentro, y con eso no va a permitir la conducción del impulso nervioso. Entonces, nuevamente, el anestésico llega afuera de la neurona, por fuera del nerviecito, ¿cierto? Por fuera del axón, atraviesa la membrana celular, desde el nivel citoplasmático, se une a una zona específica del canal de sodio y bloquea el canal de sodio. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el sitio de unión? Bueno, el sitio de unión, recuerden, y ustedes para que después se jacten de que saben mucho, ustedes después van a decir, el anestésico local se une al segmento 6 del dominio 4
de la subunidad alfa del canal de sodio y bloquea la despolarización de la neurona. Entonces, ustedes van a quedar como súper dotados, ahí igual que esta fotografía, porque ustedes van a saber esta tremenda información. Entonces, el anestésico local se une al segmento 6 del dominio 4 de la subunidad alfa del canal de sodio. Súper específico, ¿ok? Y ustedes le van a contar eso al paciente y el paciente va a decir, oh, que el doctor que sabe tanto. ¿Ok? Perfecto. Bien. Ya hablamos de conducción nerviosa, hablamos de despolarización. Veamos ahora, hablamos un poco de los anestésicos locales. ¿De dónde sale todo esto de los anestésicos locales? Fíjense que sale de la hoja de coca. La hoja de coca, esta que en los Andes, en Bolivia, ¿cierto? En Perú, se usa, se mastica, se conoce de hace de muchísimo tiempo, ¿cierto? Entonces, ciertas personas empezaron a estudiar la coca porque habían visto que las personas que utilizaban esto tenían ciertos efectos sobre la analgesia. Entonces, la coca se empezó a estudiar, vinieron aquí a América, llevaron muestras a Europa, ¿verdad? Y se empezó a estudiar, y ya en 1860 se logró la cocaína, ver los componentes de la cocaína, producirla sintéticamente, y después se empezaron a dar cuenta de que tenía ciertas acciones sobre la fisiología en el cuerpo humano. ¿Ok? Y en 1884, fíjense, hace muchísimo tiempo, un médico con solo 27 años hizo la primera cirugía oftálmica con unas gotitas de cocaína procesada, ¿cierto? Que, que puso en forma tópica en un ojo de un paciente y pudo hacer una cirugía sin mayores problemas. Después esto causó tan revuelo que comenzaron a aparecer muchos productos derivados de la cocaína, que en ese momento era perfectamente legal, ¿cierto? Se estaba utilizando, los médicos la promovían, ¿cierto? De hecho, Sigmund Freud también la promovía como para algunos procesos terapéuticos. Aparece la famosa Coca-Cola para el dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, se produce una gran revolución con esta sustancia y se empiezan a utilizar para diferentes procesos médicos. Y se produce el primer bloqueo de un nervio dentario. Fue una de las primeras experiencias a través de la odontología. Este doctor, con apenas 28 años, hace el primer bloqueo. Se realizan las primeras extracciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego, en 1905 se produce la primera anestésico local como tal, que es la procaína. La procaína, que permitió hacer varias acciones, fue mucho más efectiva, ¿cierto? Pero tenía muchos problemas, particularmente de alergias. Después, en el año 45, ya a mitad del siglo, aparece la lidocaína como uno de los anestésicos que más usamos con tenía muchas ventajas y pocos problemas. Entonces aquí hay una cronología. Recuerden ustedes que los anestésicos generales aparecieron antes, en 1844, el óxido nitroso. También participó un dentista en los anestésicos, tanto generales como locales. La acción de los dentistas ha sido fundamental. Entonces ahí está la cocaína, ¿cierto? Sintética, después la procaína, ¿ya? Después empiezan a hacer mucho más estudios y en 1948, 1950 aparece la lidocaína. Es súper importante esto, porque los anteriores anestésicos tenían un gran problema, que producían muchas alergias. En cambio, la lidocaína tenía una composición química diferente, que disminuyó las alergias. Y desde 1950 hacia adelante han aparecido, obviamente, muchas nuevas anestésicos locales que son los que nosotros usamos actualmente. ¿Ok? Entonces, todo viene de la coca,
de la producción de la cocaína, los elementos que tenía ella, y varios dentistas que participaron en esta evolución de los anestésicos locales. Perfecto, basta con eso. Ahora veamos la composición química. La composición química, que es algo que no estamos acostumbrados, ¿cierto? Que nos cuesta un poco, es súper importante aquí en los anestésicos locales, que la entendamos, porque esta composición química nos va a permitir entender las propiedades químicas que tiene el anestésico local y que me va a permitir tomar decisiones clínicas. ¿Ok? Entonces, vamos a comprender esta composición química de manera muy fácil. El anestésico local se divide en tres partes. 1, 2 y 3, ahí están. El grupo lipofílico, que es este grupo, un anillo de benceno, ¿cierto? Que es un grupo aromático bencénico. 2, una cadena intermedia, esta de acá, que puede ser de tipo éster o de tipo amida. Son dos compuestos químicos, de tipo éster y otro amida. Esto es súper importante porque después nos va a permitir la clasificación de los anestésicos locales. Después viene una cadena carbonatada que a veces la toman como un cuarto elemento, otras veces no. Y en este caso, después viene el tercer elemento, que sería un grupo ionizable a través de un grupo amino. Ojo, no confundan el grupo amino con N del grupo amida. El grupo amida y el grupo amino o amina son distintos. ¿Ok? Entonces tenemos tres partes. El grupo lipofílico, la cadena intermedia y el grupo ionizable, que van a dar las características, las propiedades químicas. Entonces, veamos ahora, ¿qué tiene que ver cada sección? El grupo lipofílico, que es hidrofóbico, es súper importante para atravesar la membrana celular. Ya les conté yo que el anestésico local se deposita por fuera del nervio, atraviesa todas las estructuras nerviosas hasta llegar al axón, que es la membrana de la neurona, y tiene que atravesar la membrana, llegar a nivel del citoplasma para recién unirse al canal de sodio. Por lo tanto, este grupo lipofílico permite atravesar la membrana. Mientras más lipofílico sea el anestésico local, dependiendo de si cambia este anillo o no, si se le agregan alguna sustancia, se va a hacer más lipofílico o menos lipofílico, va a poder atravesar con mayor o menor capacidad la membrana celular. Entonces, ahí empiezan a aparecer diferentes anestésicos locales, con diferente capacidad para atravesar la membrana. ¿Se fijan lo importante? Además, el grupo lipofílico tiene que ver con la potencia, o sea, que un anestésico local sea más potente o menos potente. A mayor liposolubilidad va a ser mayor la potencia. ¿Se fijan? Entonces, es importante el grupo lipofílico. Claro que sí. Después la cadena intermedia, tenemos que es de tipo éster y de tipo amida. ¿Por qué es importante esto? Por dos cosas. Uno, por la metabolización, la degradación del fármaco, ¿cierto? Recuerden que ustedes cuando un fármaco entra al cuerpo, entra en un periodo de metabolización, que es tratar de modificarlo para eliminarlo. El cuerpo no lo conoce, así que trata de eliminarlo. Entonces, va a ser distinto si es éster, se va a metabolizar o a degradar en la sangre a través de ciertas enzimas que hay en la sangre, pero si es amida, va a ser metabolizado en el hígado. Entonces, si es amida o éster, tiene una gran importancia en la metabolización. Y además, como dijimos, en las alergias, un efecto adverso de estos fármacos. Los primeros fármacos derivados de la cocaína,
por ejemplo la procaína, eran de tipo éster, por lo tanto producían muchas alergias. Permitieron un gran avance porque eliminaba el dolor, ¿cierto? Eso fue fundamental para producir muchas cirugías en ese tiempo. Estamos hablando del año, a principios de siglo, de 1900, ¿verdad? Pero producía muchas alergias. O sea, tenía algo muy bueno que evitaba el dolor, pero producía muchas alergias. Después aparecieron los grupos amidas con la lidocaína desde 1948 aproximadamente, y se redujeron casi a cero las alergias. Entonces, el que sea amida o éster tiene mucha trascendencia. Y finalmente el grupo ionizable le da la hidrosolubilidad, el grupo amino. ¿Y qué significa esto? Tiene que ver con la ionización, es decir, que esté en su estado ionizado, o sea, con carga, o no ionizado, o sea, sin carga. Veamos esto. Cuando está no ionizado, el fármaco, el anestésico local, puede atravesar la membrana celular. Y recordemos que eso es fundamental. Pero cuando está ionizado, no puede atravesar la membrana. ¿Ok? Entonces no va a tener su efecto o se va a demorar en realizar su efecto. ¿Cierto? Y además, el estado ionizado o no permite unirse al sitio de acción cuando el anestésico logra entrar al citoplasma y logra unirse al canal de sodio. Tiene que estar ionizado. ¿Ok? Y además, la ionización tiene que ver con este grupo hidrosoluble, tiene que ver con la unión a las proteínas cuando entra a la sangre. ¿Ok? Entonces, como vemos, son varias las características, propiedades químicas que son determinadas por la composición química. Veamos, ahora hay otras propiedades químicas, por ejemplo, las vamos a estudiar porque son importantes para cuando nosotros vamos a usar los anestésicos locales en la clínica. Por ejemplo, el grado de ionización tiene que ver con la velocidad de su efecto. Velocidad de efecto. Todos los anestésicos locales se demoran en hacer el efecto. Por lo tanto, siempre tenemos que esperar. Colocamos la inyección, ¿cierto? Y debemos esperar. Hay algunos dentistas, ¿verdad?, que se le olvida esto y colocan la anestesia y quieren comenzar rápidamente, porque están apurados contra el tiempo, porque tienen muchos pacientes esperando, en fin, pero no podemos olvidar que los anestésicos locales tienen un periodo de latencia determinado por la posibilidad de atravesar la membrana o de su ionización. Demora el atravesar la membrana y después unirse al canal de sodio. Por lo tanto, la ionización siempre tiene que estar presente en nuestra cabeza. La potencia, ¿cierto?, va a estar dado por este anillo aromático, también va a generar diferencias. Por eso hay diferentes anestésicos locales, con diferentes potencias. Uno podría pensar, bueno, entonces si hay diferentes potencias, bueno, elijamos el más potente. Bueno, pero que resulta que a veces los más potentes tienen menos velocidad de efecto o menor duración. Entonces, estas tres propiedades químicas yo las tengo que combinar para elegir el anestésico más apropiado para el caso en que yo necesito trabajar. A veces necesito a lo mejor una potencia intermedia, pero mayor velocidad de efecto, o a veces necesito mayor potencia, pero mayor duración, etc. Entonces ahí tengo que combinar. Y todo depende de las propiedades químicas, y esas propiedades químicas dependen de la composición química. ¿Ok? Entonces, ionización, potencia y duración son propiedades químicas importantes. Veamos un poco cómo funciona esto. Veamos lo que tiene que ver con ionización y el concepto del pK sub A, que es
la capacidad es una constante de disociación. Es decir, que este anestésico local, en el medio donde yo lo vaya a inyectar, esté ionizado, o sea, cargado, o no ionizado, o sea, sin carga. Entonces, recordemos que cuando está ionizado, no puede atravesar la membrana, porque la membrana es hidrofóbica. Entonces, tiene que estar no ionizado, sin cargas, para poder atravesar la membrana. Ok, entonces, los anestésicos locales, como son distintos, también tienen distintos grados de disociación. Hay algunos anestésicos locales que tienen un pK sub A más alto, por lo tanto, les va a costar atravesar la membrana, y algunos van a tener un pK sub A más bajo, entonces van a atravesar con mayor facilidad la membrana. ¿Ok? Entonces, este es el concepto. A mayor pK sub A, porque está aquí, miren, está el pK sub A es directamente proporcional a la fracción ionizada e inversamente proporcional a la fracción no ionizada. Entonces, si un anestésico local tiene un pK sub A alto, va a tener más forma ionizada. Por lo tanto, no va a atravesar la membrana, o le va a costar más. Si no atraviesa la membrana, no va a poder ejercer su acción, es decir, unirse al canal de sodio en la parte citoplasmática, y por lo tanto se va a demorar más en hacer el efecto. Todo eso depende del pK sub A del anestésico local. Y además depende del pH del medio, como acá. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, la procaína tiene un pK sub A de 8,9. La lidocaína tiene un pK sub A inferior de 7,9. Lo que habíamos dicho, si tengo un pK sub A alto, está directamente relacionado con el estado ionizado, por lo tanto no va a atravesar la membrana. Fíjense lo que dice aquí, la procaína es de un comienzo lento, o sea, porque atraviesa con mayor dificultad la membrana celular. En cambio, la lidocaína tiene un pK sub A más bajo, es decir, tiene mayor carga no ionizada, perdón, fracción no ionizada. Por lo tanto, sí atraviesa la membrana porque está sin carga. Y fíjense lo que dice aquí, acción más rápida. ¿Ok? Esta es una característica de cada anestésico en particular. Cada uno tiene su pK sub A específico. ¿Ok? Entonces ahí yo ya puedo ir eligiendo. Siempre y cuando el tejido, nosotros vamos a anestesiar, ¿cierto?, tenga un pH normal en el fondo del vestíbulo, en una mucosa, que no esté con inflamación. ¿Qué pasa cuando hay inflamación? O cuando hay un absceso periapical. Aquí el grado de acidez es mayor. Fíjense que tenemos un pH de 4,8. Cuando hay un pH bajo, la fracción ionizada va a ser mayor. Y recordemos que cuando está ionizada, le cuesta atravesar la membrana o definitivamente no la atraviesa. Entonces, cuando tenemos un absceso y nosotros colocamos anestesia aquí, la anestesia no va a hacer su efecto en la manera que corresponde, porque no va a poder atravesar la membrana o lo va a hacer muy, muy escasamente. Entonces, los anestésicos van a estar inhabilitados, tanto en un absceso periapical o en un proceso de inflamación con pulpitis irreversible. Por eso los anestésicos cuesta que tome en ese periodo. ¿Ya? Fíjense que en un tejido normal la lidocaína surte su efecto en 2 a 4 minutos, pero en un medio ácido se demora mucho más, 10 minutos, o incluso ni siquiera logra el efecto deseado. Entonces yo tengo que tomar acciones que compensen eso. Por ejemplo, puedo dar al paciente antibióticos que bajen la infección local, ¿cierto? O puedo usar anestésicos locales tronculares que no ocupen la anestesia en este lugar, la ocupo acá, por ejemplo, en una carrea o en una SPICS. Entonces ahí yo
puedo anestesiar el tronco nervioso donde no hay infección. Entonces tengo las dos posibilidades. O uso una anestesia troncular en otra zona sin infección, o comienzo la antibioterapia primero. ¿Ok? Perfecto. Entonces esas son alternativas. Y todo eso depende del pKa del fármaco y del tejido. Perfecto. Fíjense, aquí está lo mismo. Aquí está la droga, afuera de la membrana. Va a haber una fracción que va a estar cargada, es decir, con carga ionizada, y otra carga menor, o sea, una fracción menor, que va a estar sin carga. Esta es la que puede atravesar la barrera hidrofóbica. Esta va a atravesar, ¿cierto? Llega al citoplasma, pero fíjense que aquí ocurre otra cosa, porque entró sin carga, pero para hacer su efecto en el canal de sodio, nuevamente tiene que volver a estar ionizado, nuevamente tiene que estar cargado, y en su fracción ionizada puede unirse al segmento 6 del dominio 4. Entonces, tenemos un juego de ionización, y todo eso depende de la fracción hidrosoluble de la composición química. Tiene que entrar no ionizada. Tiene que entrar así, pero para ejercer su acción nuevamente tiene que estar ionizada. Entonces es un juego. No ionizada, después ionizada. Tiene que cambiar su estado. Por eso tiene que haber una disociación del fármaco, de su fracción no ionizada a su fracción ionizada. ¿Ok? Entonces tenemos que entender eso para poder entender que el fármaco demora su acción. Por lo tanto, siempre tenemos que esperar. Perfecto. Bien, la potencia va a estar dada por la liposolubilidad. Entonces aquí vamos a tener fármacos de menor potencia y fármacos de mayor potencia. La lidocaína, que es la que más usamos, es de potencia intermedia. ¿Se fijan? Potencia intermedia. Perfecto. Hay otras mucho más potentes. Y finalmente, la duración del efecto. Hay algunos que son de efecto muy corto, ¿cierto? Que pueden durar 10 minutos, 15 minutos. La lidocaína, aquí está, es de tiempo moderado, dura 60 minutos en promedio, pueden ser entre 30 y 60, pero hay otros anestésicos locales, de acuerdo a su composición química, ¿verdad?, que son de larga duración, pueden durar 10 horas. Obviamente este anestésico no lo vamos a usar por una opción odontológica de rutina, ¿cierto? Porque es mucho tiempo, no vamos a hacer una extracción con una anestesia de 10 horas. Pero sí, nosotros, por ejemplo, yo he usado la bupivacaína para tratamientos de neuralgia del trigémino. Se hace un bloqueo troncular ahí, entonces yo necesito que el anestésico tenga largo tiempo de acción, 10 horas, para que el paciente se vaya mejorando. Entonces, eso se usa en ciertos casos. La anestesia habitual para los tratamientos odontológicos generalmente es de acción moderada. La mepivacaína, la lidocaína y la articaína. Estos tres son los que más se usan. ¿Por qué? Porque duran el tiempo apropiado para una anestesia, para un trabajo odontológico de rutina. Perfecto. Entonces, yo puedo ir combinando el tiempo de acción, la potencia y la duración. ¿Se fijan? La lidocaína es de acción rápida porque tiene un pKa bajo, de potencia intermedia porque su grupo aromático, cierto grupo benceno, tiene una liposolubilidad intermedia, y su unión a proteína o su grupo hidrofílico me determinan también una duración intermedia. ¿Se fijan? Yo voy mezclando, tienen diferentes valores estas tres propiedades químicas. Perfecto. Bien, entonces hablemos ahora un poquito de la clasificación de los anestésicos locales. La clasificación de los anestésicos en general tiene que ver con anestésico local, regional o la anestesia general que ustedes conocieron en la clase anterior. Ahora,
Los anestésicos locales en particular se dividen, de acuerdo a su composición química, en grupo amidas o grupo éster, ¿cierto? Y hay algunos que son mixtos, pero en general se dividen en dos familias, los amidas o éster, y eso ya sabemos que depende de la composición química. Y además se clasifican de acuerdo a la duración del efecto. Ya sabemos que hay efectos de corta duración, o sea, anestésicos, de corta duración, de mediana o larga duración. Y eso también tiene que ver con las propiedades químicas. Veamos. Entonces la clasificación más común, más característica es en grupos amidas y grupos ésteres. Pero fíjense que aquí tengo una diferencia. Esto está en amarillito, está con letras grandes, y este otro está en blanco, con letras chicas, medio fome. ¿Por qué es esto? Porque en la actualidad, los anestésicos locales odontológicos, todos, la gran mayoría, son del grupo amida, la gran mayoría. La lidocaína, la mepivacaína, la prilocaína, la articaína, que son los que más se usan en odontología, son del grupo amida, ¿cierto? El grupo éster prácticamente ya no se usa para la anestesia odontológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que estos provocaban muchas alergias, ¿ok? Estos están reservados actualmente para una acción tópica, dérmica. Por ejemplo, la benzocaína es el compuesto que se usa para las cremitas anestésicas que se venden para aplicarse en una quemadura, por ejemplo, o que antes, hace años atrás, se recetaban para las mucosas de los niños cuando estaban saliendo los dientecitos, ¿cierto? Le recetábamos todos los dentistas benzocaína. Ahora eso está restringido desde el año 2014. Vamos a ver por qué después. Entonces, grupo amida, amarillo, tienen que fijarse ustedes, recordar siempre el grupo amida. ¿Por qué? Porque son los anestésicos que ustedes van a usar. Prácticamente los éster no los usan. Y hay un pequeño grupo que es combinado de amina y éster, la articaína, que muchos lo colocan en este grupo de amida, pero en realidad tiene los dos componentes, amida y éster. Bueno, ese es un dato solamente. Esta es la clasificación general, amida y éster. Perfecto, aquí unas fotos para que ustedes vayan conociendo. Este es un fármaco súper común en todas las consultas dentales, los consultorios, la lidocaína con epinefrina, con diferentes concentraciones. El anestésico local puede venir al 2%, al 3%, al 4%. Entonces vienen todos en sus sachets estériles, en frasquitos plásticos o de vidrio. ¿Ok? Esto de venir plástico o vidrio tiene ventajas y desventajas, en fin. Pero se usan los dos, de vidrio y de plástico. ¿Ok? Entonces, son ejemplos. Aquí hay una lidocaína, esto también es lidocaína, esto es benzocaína y este es articaína. Y aquí un ejemplo del gel tópico de benzocaína, esto es un éster, ¿ya? Que se ocupa en la piel. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿alguna diferencia entre las dos familias? Habíamos visto ya la degradación, que los ésteres son en la sangre a través de enzimas plasmáticas, y también puede ser en el hígado, pero muy poco, y los amidas, principalmente en el hígado a través de los citocromos, ¿cierto? El éster va a tener una degradación más rápida. También tenemos que ver las alergias, ya sabemos que los ésteres son muy alérgicos, principalmente la hipersensibilidad tipo 1 y 4, y porque en la metabolización por las enzimas sanguíneas provocaba un componente que es el ácido para-aminobenzoico, que es muy alérgico. Entonces este es el que producía la alergia. ¿Ok? Y las amidas son muchísimo menos alérgicas. Vamos a ver después que el anestésico local prácticamente no produce alergia. Son los otros componentes del cartucho anestésico. La vida media, los ésteres son muy cortas. ¿Por qué?
porque entrando a la sangre rápidamente son degradadas por las enzimas y las amidas tienen que llegar al hígado y ahí se metabolizan un poco más lento. Pero igual, 2 horas, 10 horas, en fin. La vía de administración, actualmente los amidas pueden ser inyectables, ¿cierto? Y son lo que vamos a usar en odontología. O el médico en la piel. Y los ésteres se han reservado para su acción tópica. ¿Ok? Veamos un poco de la farmacocinética, que aquí hay particularidades de los anestésicos locales. Fíjense que la farmacocinética, ustedes recuerdan la sigla ADME, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Tenemos algunas particularidades, especialmente la absorción. ¿Por qué? Porque en el primer caso nosotros no queremos que se absorba. Miren, fíjense. ¿Y por qué no queremos que se absorba? Porque absorción, recordemos que es el paso a la circulación sanguínea. Y cuando yo anestesio inyecto, por ejemplo, un anestésico local, yo no quiero que pase a la sangre, porque se me va a ir muy rápido el efecto. Además puede tener efectos adversos. Yo no quiero que haya absorción. Entonces, yo quiero que esté el lugar de administración, que el anestésico se quede ahí. ¿Ok? Entonces, yo voy a determinar la dosis. A mayor cantidad de cartuchos va a haber mayor absorción, ¿cierto? Obviamente, pero también aumento la concentración y la potencia. El lugar de administración tiene mucho que ver con la absorción. Ya habíamos visto la acidez y la inflamación. ¿Por qué? Porque cuando hay esto, hay mayor vasodilatación sanguínea. Por lo tanto, se me va a ir más rápido el paso del anestésico local a la sangre y de ahí se me va a perder el efecto. Entonces también depende si hay un lugar con mayor flujo sanguíneo. Eso tiene que ver principalmente si yo coloco anestesias tronculares o infiltrativas, o el médico coloca anestesias en lugares muy irrigados. Y eso puede tener esta absorción rápida al torrente sanguíneo, puede determinar varios de los efectos adversos que vamos a ver a continuación. Después, tenemos que la absorción también depende del pK-A y del pH del medio. Aparte de determinar el grado de función del anestésico, también me va a determinar el grado de absorción. Y fíjense la particularidad. Yo, como no quiero que haya absorción para que este fármaco esté en el lugar que yo lo necesito, lo puedo unir, asociar a un vasoconstrictor, que me va a disminuir el calibre de los vasos sanguíneos y me va a retardar la absorción que yo no quiero. Entonces, esto me permite que el anestésico local se quede en el lugar, ejerza su acción el tiempo que yo necesito. Además que, recuerden, el anestésico local per se, el anestésico, la molécula de anestésico local, la lidocaína, la benzocaína, que vamos a estar usando, la mepivacaína, es por sí solo vasodilatador. El anestésico local por sí solo ya es un vasodilatador. Por lo tanto, aumenta esta capacidad de absorción. O sea, me juega en contra. Por eso yo tengo que unirlo a un vasoconstrictor, como es la epinefrina, principalmente. Hay otros vasoconstrictores, pero principalmente la epinefrina, que me retardan la absorción. Fíjense que aquí yo estoy en contra de lo que siempre hablamos de farmacodinamia, que nosotros queremos que pase rápido a la circulación para que llegue luego al lugar de acción. Aquí es todo lo contrario. Yo trato de retardar la absorción, pero nunca voy a poder impedir la absorción, porque además no me conviene. ¿Por qué? Porque después de que yo ejerzo mi acción, hago mi extracción, realizo mi operatoria, yo ya no necesito que el paciente esté anestesiado. Por lo tanto, yo igual, de ahí para adelante, yo sí quiero que el fármaco se vaya. Ahí sí espero que haya una absorción, pero después de que yo hice mi labor. Pero eso generalmente en la odontología se demora 30, 60 minutos.
Hay algunas extracciones, particularmente de terceros molares, que pueden demorar un poco más. Entonces yo retardo un poco más la absorción. Y eso lo puedo hacer colocando una nueva dosis de anestésico con vasoconstrictor y ahí prolongo un poco más. O utilizando un anestésico local que dure más. ¿Se fijan? Yo puedo hacer eso. Bien. Después viene la distribución, que va a estar dada por la inyección directa en el lugar, ¿cierto? Va a depender de la cantidad de vasos sanguíneos, en fin, y va a pasar a la circulación y se va a distribuir hacia diferentes partes del cuerpo. Cuando todo funciona bien, la absorción va a ocurrir lentamente en un periodo de tiempo largo, ¿cierto? Que puede ser en varias horas. Por lo tanto, el anestésico local se va a distribuir por la sangre de manera paulatina. Va a llegar a otros órganos, pero de manera muy escasa, lentamente. Entonces, en esos otros órganos también va a ejercer acciones. Y hay algunos órganos que son más sensibles que otros en el cuerpo, particularmente a nivel cardiovascular, en el corazón, por ejemplo, o en el sistema nervioso central, puede producir efectos. Pero como la absorción va a ser lenta por el vasoconstrictor, la distribución también va a ser lenta, entonces no voy a tener efectos graves, salvo cuando hay complicaciones, que las vamos a ver a continuación. El metabolismo, ya vamos en la D de ADME, ya lo conocemos, el este es en sangre, gracias a las pseudocolinesterasas que degradan al anestésico local en un metabolito que se llama el ácido paraminobenzoico, ¿cierto? Y el de tipo amida va a llegar luego de ser absorbido, de entrar a la distribución sanguínea, va a llegar al hígado y ahí va a ser metabolizado con citocromos o va a ser en fase 2 y particularmente hay un fármaco que es la articaína, que yo les conté que era tanto amida como éster. Entonces va a tener un metabolismo tanto en sangre como en el hígado. ¿Ok? Pero ese es un caso particular. Los ésteres, bueno, ya los ésteres nosotros no los vamos a ocupar. Principalmente los amida van a tener un metabolismo en el hígado. Perfecto. Y después va a ser eliminado a nivel renal. Perfecto. Bien, habíamos hablado de los vasoconstrictores, que siempre hay mucha controversia con el vasoconstrictor, que lo uso, que no lo uso, que en un hipertenso le va a hacer daño, no le va a hacer daño. Bueno, veamos qué ocurre. El uso de vasoconstrictores es para evitar la absorción sistémica, ¿cierto? Para retardar la absorción y aumentar la duración del anestésico local en el lugar que yo necesito que ejerza su acción. El vasoconstricción por excelencia es la epinefrina, pero también está la norepinefrina, levonorefrina, la fenilefrina, en menor proporción, ¿ya? La epinefrina es el más usado. Vienen diferentes concentraciones. Generalmente se determina así: 1 en 200.000, 1 en 100.000, 1 en 50.000. Tiene diferentes diluciones, ¿ok? Mientras más diluido, menos concentración. ¿Por qué? Porque es una gotita de vasoconstricción en mayor cantidad de disolvente, ¿ok? Entonces, hay diferentes. Este es el 50 y el 100 son como los más utilizados, ¿ok? Fíjense que aquí dice que tiene más concentración. ¿Por qué? Porque aquí es una gotita de vasoconstrictor en 50.000 partes de disolvente. En cambio acá es una en 200.000 partes. Bien, perfecto. Entonces es el vasoconstrictor. Bien, entonces quería decirles un poco acá. El vasoconstrictor, como digo, en un paciente normal, es bien que lo usemos, tiene su recomendación, está perfectamente bien determinado y lo vamos a usar siempre. ¿Ok?
¿Cuándo ocurre alguna situación? Cuando hay pacientes con enfermedad. ¿Cuál enfermedad? Algunas patologías cardíacas, ¿cierto? Y la más común de ellas, de estas patologías cardiovasculares, es la hipertensión. Entonces hay mucho conflicto ahí, ¿lo uso o no lo uso? La regla es que en un paciente hipertenso controlado, o sea, que toma sus remedios, que tiene sus presiones, incluso si no tiene presiones normales, pero tiene presiones controladas, sobre los 140/90, que desde ahí ya es grado de hipertensión, ¿cierto? Yo puedo usar vasoconstrictor y es recomendable usar vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque voy a tener una anestesia con un vasoconstrictor que me va a retardar la absorción, voy a tener un buen efecto, el paciente va a estar perfectamente tratado, no va a sentir dolor. Y si siente dolor es peor, porque la posibilidad de que me produzca una taquicardia es mucho más grande el dolor que yo provoco en el paciente que las gotas de epinefrina que estoy inyectando. ¿Ok? Entonces, en un paciente hipertenso controlado, lo voy a usar siempre, perfectamente. Ahora, cuando este paciente es un hipertenso descompensado, no se toma los remedios en la manera que corresponda, no tiene una presión sanguínea regularizada, o sea, a veces está alta, otras veces está baja, cuando yo se la mido está irregular, ahí entonces el vasoconstrictor está contraindicado. ¿Ok? Ahí sí. O cuando tiene una patología cardíaca, por ejemplo, un infarto de 3 meses o hasta 6 meses, está contraindicado. Después de 1 año, de 2 años, un infarto, ya ese paciente se puede usar perfectamente el anestésico con vasoconstrictor. Obviamente que depende de cómo se comporte el paciente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver después las contraindicaciones con más detalle. Bien, después vamos a ver cuáles son las dosis máximas. ¿Cuánto anestésico puedo ocupar en un paciente? Fíjense que de acuerdo a los cálculos, el anestésico local al 2% significa que, bueno, vimos que los anestésicos pueden estar al 2%, al 3%, al 4%, ¿cierto? Al 2% significa que hay 2 gramos por 100 ml. 2 gramos por 100 ml, ya, pero 100 ml, este cartucho no tiene 100 ml. Bueno, veámoslo acá. Un cartucho de anestesia tiene 1,8 ml, casi 2. Entonces, si 2 gramos están en 100 ml, en 1 ml, en 1, voy a tener 20 miligramos de anestésico local. 20 miligramos en 1 ml. Por lo tanto, en un cartucho voy a tener 36 miligramos de anestésico local. Esa es la dosis en un anestésico local al 2%. ¿Ok? Entonces, veamos lo que ocurre acá. En un paciente de 60 kilogramos que yo le voy a aplicar mepivacaína, que ya está establecida que la dosis máxima es de 4,4 miligramos por kilogramo de peso, en un paciente de 60 kilos voy a poder usar como dosis máxima 264 miligramos. Y en un cartucho teníamos apenas 36 miligramos. Por lo tanto, si hacemos una conversión con regla de 3, en un cartucho hay en 36, ¿cuántos cartuchos habrá para completar 264? 7 cartuchos, casi 7 cartuchos podría, o sobre 7 cartuchos podría usar en un paciente sin ningún problema, sin sobrepasar la dosis máxima que un paciente de 60 kilos puede recibir de mepivacaína. ¿Ok? Cuando es al 3%, el máximo que puedo, porque está más concentrada, máximo que puedo ocupar es 3 cartuchos de mepivacaína al 3%. La lidocaína, que es la que más usamos nosotros, es diferente. ¿Por qué? Porque la dosis máxima de la lidocaína está registrada ya en los libros, eso ya está determinado, es de 7 miligramos por kilogramo de peso en un adulto.
7 miligramos. Por lo tanto, si yo hago las mismas conversiones, voy a llegar al resultado de que de lidocaína, que es el anestésico que más usamos, puedo usar como máximo 11 cartuchos en un paciente. ¿Se fijan? Obviamente que nunca vamos a usar 11 cartuchos. Lo normal es que en una acción de rutina, en una operatoria, ocupe 1 o a veces menos. A veces en la SPICS, en la troncular, ocupo 2 cartuchos, a veces 3, ¿ya? Pero no 11. Y fíjense que en una lidocaína al 3%, que está más concentrada, que voy a usar, por ejemplo, en los pacientes donde está contraindicado el vasoconstrictor, que ya vimos que es un paciente hipertenso no controlado, en un paciente con patología cardíaca como un infarto de 3 meses, de 6 meses, puedo usar hasta 7 cartuchos de lidocaína. 3 de mepivacaína o 7 de lidocaína. Obviamente que yo nunca voy a usar 7, ¿cierto? Pero está ese rango. Estoy hablando de lidocaína. Estoy hablando del anestésico local. ¿Ok? Pero veamos ahora qué ocurre con el vasoconstrictor. ¿Cuánto vasoconstrictor puedo ocupar? Lo anterior era de anestésico local, de la lidocaína, de la mepivacaína, en fin. Ahora veamos la epinefrina. ¿Cuánto es el máximo que puedo ocupar? Veamos. En un paciente normal, yo puedo usar hasta 2 miligramos por cita, es decir, 20 ml, ¿cierto? Que tiene un tubo. Voy a poder ocupar hasta 10 cartuchos de epinefrina en un paciente sin generar problemas. Voy a generar a lo mejor algunas taquicardias, si yo la mido con electrocardiograma, ¿cierto? Voy a medir, voy a encontrar alguna alteración en el electro, pero prácticamente clínicamente esta elevación de la presión no se va a notar, ¿ya? Hasta 10 cartuchos. Recordemos antes que de lidocaína podía ocupar hasta 10, pero nunca voy a ocupar 10. Lo normal es que ocupe 1 o 2. Por lo tanto, en un paciente normal tengo un rango bastante seguro. ¿Qué pasa ahora en un paciente cardiópata? Puedo ocupar máximo 3,6 milímetros de epinefrina. Por lo tanto, yo puedo ocupar hasta 2 a 3 cartuchos de lidocaína con epinefrina. Y 3 cartuchos es lo que generalmente estoy utilizando. En los pacientes donde está contraindicada la lidocaína ya puedo usar menor cantidad. Pero entonces, la clave está que yo tengo dosis seguras para utilizar. Difícilmente voy a ocupar las dosis máximas, ¿ok? Nunca voy a usar 10 cartuchos en un paciente normal. Nunca voy a ocupar 7 cartuchos de epinefrina en un paciente normal. Y en un paciente cardiópata, 2 a 3 cartuchos con el vasoconstrictor. Siempre voy a ocupar 1 o 2. No voy a ocupar más. ¿Ok? Entonces tenemos rangos clínicos para trabajar con seguridad. Ahora, el anestésico local tiene varias acciones, aparte de que lo que yo les dije, mantiene la concentración deseada, evita la absorción, etc. Ustedes después van a leer eso aquí. Entonces, ¿cuáles son ahora las contraindicaciones? Esto tienen que aprendérselo súper bien, porque en la clínica lo tienen que recordar. Yo les voy a decir que el vasoconstrictor lo usen en la gran mayoría de los pacientes normales y en la gran mayoría de los pacientes hipertensos controlados. Pero, ¿cuándo no lo voy a usar? Cuando el paciente tiene angina inestable, es un problema del corazón, ¿cierto? Que ustedes lo conocieron en segundo año. Cuando hay un infarto miocardio reciente, es decir, 3 meses,
hasta 6 meses, cuando hay cirugías en el corazón de 6 meses, cuando hay arritmias, ¿cierto? Cuando hay una hipertensión incontrolada o desconocida, cuando hay una insuficiencia cardíaca congestiva, cuando hay un hipertiroidismo. ¿Se fijan? Son varias las contraindicaciones. Entonces, en esos casos, yo no voy a usar el vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque el vasoconstrictor me puede elevar la presión, puede aumentar el gasto cardíaco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una epinefrina, es un fármaco adrenérgico, entonces tiene una acción simpática, va a estimular los receptores adrenérgicos alfa y beta, y recordemos que los beta tienen acción sobre el corazón, aumentando la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Entonces eso me puede afectar, me puede aumentar la presión, me puede afectar la frecuencia, por lo tanto, puedo tener problemas en una angina, puedo tener problemas en un infarto, en un corazón que está recién sanando, lo puedo afectar, ¿ok? En un corazón arrítmico lo puedo afectar, tanto por el exceso como por la falta, ¿ok? Entonces, básicamente, estas son las contraindicaciones a nivel cardíaco, le sumamos a nivel del tiroides el hipertiroidismo, entonces tendríamos las contraindicaciones absolutas del vasoconstrictor, que ustedes tienen que aprendérselas bien. Bien, llegamos casi al final, son las 10:12, entonces hagamos un poco de resumen, de recuento para que descansemos un poco. Hablamos de que los anestésicos locales van a provocar una alteración en la transmisión del impulso nervioso. Van a afectar la vía nociceptiva, ¿cierto? Afectando uno de los 4 fases del impulso, que es la transmisión. Esto lo hacen bloqueando la conducción nerviosa. ¿Y cómo lo hacen? Bloqueando el canal de sodio, que es un canal específico que actúa en la despolarización de la neurona, de la membrana de la neurona, de la membrana del axón. ¿Cómo lo hace? El anestésico llega alrededor del nervio, se difunde hacia el interior, llega hacia la membrana del axón, la atraviesa, ¿verdad? Llega a la zona citoplasmática y se une al canal de sodio y lo bloquea. Si lo bloquea, impide el paso del canal, o sea, el paso del sodio, ¿cierto? A través de este canal, y era este sodio el que permitía la despolarización, es decir, la entrada masiva de sodio rápidamente, en milisegundos. Recordemos que la despolarización ocurre en 1 milisegundo y después el canal se empieza a abrir y también se empieza a abrir el canal de potasio, por lo tanto empiezan a salir potasio y eso se empieza a repolarizar, es decir, empiezan a salir cargas positivas. ¿Ya? Y ese es el periodo de polarización, despolarización y repolarización que permite la conducción nerviosa. Y eso ocurre en milisegundos, 2 a 3 milisegundos. ¿Ok? Entonces ahí vimos cómo el anestésico local afectaba la conducción nerviosa, que es básicamente lo más importante. Después vimos las características químicas que determinaban las propiedades de duración, de potencia, de unión a proteínas, ¿cierto? De atravesar membranas, ¿sí? Y además nos permitía clasificar a los anestésicos locales en 2 grandes grupos. Los amidas y los ésteres con características particulares. Ustedes tienen que conocer los dos, pero particularmente los amidas, porque yo les dije que todos sus anestésicos locales actualmente son del grupo amida. ¿Por qué? Porque tienen menos efectos adversos, particularmente relacionados con las alergias, que se redujeron en gran cantidad. Entonces, a propósito de eso, vamos a ver ahora los efectos adversos de los anestésicos.
Recordemos que nosotros usamos los anestésicos locales en una parte de la boca, o el médico en una parte de la piel, pero que irremediablemente va a haber un proceso de absorción, va a llegar a la circulación sanguínea y va a poder llegar a diferentes órganos, ¿cierto? Esta absorción va aumentando con el tiempo, es decir, a medida que pasan los minutos, 30, 40 minutos, 1 o 2 horas, va siendo absorbido más y más anestésico local, pero también va siendo metabolizado. Los ésteres van a ser metabolizados rápidamente en la sangre y el hígado, o sea, y los amida en el hígado. ¿Ok? Entonces, así como va entrando la sangre en el lugar, también va siendo metabolizado. Pero en general pueden permanecer entre 3 a 12 horas en circulación. Y en ese periodo, como dijimos, pueden llegar a varios órganos. Pueden llegar a varios en el cuerpo. Pero hay algunos más sensibles que otros. Y eso es lo importante. Entonces, en cuanto a los tipos de reacciones, los podemos dividir en dos. En aquellos que son localizados, o sea, que afectan el lugar de la inyección nada más, o aquellos de acción sistémica, es decir, una vez que pasan a la circulación, pueden producir problemas. Y ahí están los sitios más sensibles que yo le hablaba, que puede ser el corazón o el sistema nervioso central. Y tenemos otro grupo de RAM que puede ser localizado sistémica dependiendo de cómo afecte, y esas son las reacciones alérgicas. Puedo tener una reacción en el lugar o puedo tener una reacción sistémica a través de un shock anafiláctico. Por eso se ve en forma separada. Entonces, tengo reacciones a efectos adversos en el lugar de la inyección, a nivel sistémico, o las alergias, que pueden ser o locales o sistémicas, a través del shock anafiláctico. Vamos a ver un poco de ellas. Las RAM a nivel local, ¿cierto? Están dadas particularmente por la acción del vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque yo voy a producir una vasoconstricción, ahí está, fíjense, una mucosa muy pálida, efecto del vasoconstrictor. Recuerden que la epinefrina a nivel periférico de mucosas o de piel producía una vasoconstricción. Entonces esta puede ser muy, muy exagerada, voy a tener isquemia y también puedo tener necrosis por isquemia en esta zona. Entonces yo puedo tener parte de la mucosa con necrosis. Eso puede ser un efecto. O también puedo tener un efecto en la piel o en el músculo. Aquí estamos lo viendo en la mucosa. Pero también puedo tener un efecto directo sobre el nervio. ¿Ok? Ya. Eso es a nivel local. Más que eso no vamos a tener. A nivel sistémico, a este nivel, ¿cierto? Voy a tener efecto por dos causas. Una, por un aumento de la concentración plasmática, o sea, llega mucho anestésico porque yo puse muchas dosis, puse muchos tubos, cosa que en general no ocurre. Nosotros ocupamos 2, 1, máximo 3 tubos. Y eso no es una concentración exagerada como ya lo vimos, ¿cierto? La principal causa se debe a una inyección intravascular, como esta acá. Es decir, que la inyección cae justo en un vaso sanguíneo. Claro, puede ser porque yo estoy colocando una inyección, la introduzco en un lugar que después yo no puedo ver, porque adentro del tejido. Si coloco una anestesia, un SPICS, una troncular, puedo llegar a una arteria de mayor calibre, ¿cierto? O también una infiltrativa, puedo llegar a los capilares con mayor razón, ¿cierto? Pero puedo llegar a un vaso de mayor calibre. Y puedo, si no tengo precaución, puedo inyectar el anestésico directamente en el vaso y ahí se produce una concentración plasmática muy rápida, muy fuerte, que era lo que yo nunca hubiera querido esperar, ¿cierto? Yo necesito que el anestésico se quede en el lugar y que después pase la sangre lentamente. Pero si yo lo aplico directamente en el vaso, tengo
una concentración muy alta de de anestésico local. Entonces voy a tener acciones por el anestésico local o por el vasoconstrictor también, por las dos causas. Entonces, en las técnicas de SPICS va a ser uno de los, para el caso de nosotros, de los lugares donde podría tener con mayor posibilidad estos efectos sistémicos. ¿Cómo evito eso? Bueno, usando siempre la dosis adecuada, ¿cierto? La menor dosis adecuada. No me puedo restringir porque no, si uso muy poco, no voy a tener la analgesia que yo quiero y al paciente le va a doler. Pero no ser exagerado tampoco. Lo normal, un tubo para acciones simples, 2 tubos para acciones más complejas. Segunda forma de evitar esto es realizar una aspiración. Nosotros tenemos jeringas, carpuller, que están hechas con la posibilidad de que yo pueda aspirar, es decir, tirar el émbolo hacia atrás. Por eso la jeringa tiene un anillo donde va el pulgar y yo puedo tirar el pulgar hacia atrás. ¿Para qué? Para aspirar y ver si pasa esto. Si entra sangre. Si entra sangre, quiere decir que yo estoy dentro de un vaso. Por lo tanto, no puedo depositar el resto de anestesia ahí. Tengo que retirar un poco la aguja e inyectar en otra zona. ¿Para qué? Para salir del vaso. En este caso, esta persona, este dentista, probablemente puncionó el vaso. Ahora, no es culpa de él porque no lo está viendo, pero ahora que ya lo vio, al hacer la aspiración, tiene que retirar un poco la aguja e inyectar en otra zona. ¿Ok? Después, aspirar con pausas para que la anestesia vaya saliendo despacito, y después el uso de vasoconstrictores que retardan la absorción. Entonces, con eso también retardo los efectos adversos de estas ramas. Bien, veamos un poco de las alergias. Dijimos que los ésteres se producían muchas alergias, pero antes. Ahora ya no usamos anestésicos con éster, por lo tanto ya no hay alergia. El grupo amina prácticamente no se reportan alergias de personas alérgicas al grupo amida, o son muy escasas. Entonces las alergias por anestésicos locales tipo amida, que son los que se ocupan actualmente, por el anestésico local, es muy bajo el porcentaje. Entonces, miren qué ocurre. Tengo dos situaciones dependiendo de si el anestésico local es sin vasoconstrictor o con vasoconstrictor. Si es sin vasoconstrictor, yo voy a tener solo agua y sal, que es el disolvente, y la lidocaína. No tengo nada más. Y ya sabemos que el anestésico local, de tipo amida, prácticamente no produce alergia. Entonces, los anestésicos locales sin vasoconstrictor no voy a tener alergia. Por el contrario, cuando tengo un vasoconstrictor, cuando va la epinefrina, al cartucho se le agregan dos elementos, que es el metilparabeno y el antioxidante. El metilparabeno es para proteger el líquido, es un antibacteriano, y el antioxidante es para proteger la epinefrina, para que no se oxide y mantenga su efecto, ¿cierto? Y así el anestésico local pueda durar más tiempo. Entonces, estos dos elementos, el metilparabeno y el bisulfito de sodio, son los dos componentes que producen alergias. Entonces, no es el agua ni la sal, no es el anestésico local propiamente tal, no es la epinefrina, ¿cierto? Son otros dos compuestos que se utilizan para que el anestésico local se mantenga. Son preservantes, el metilparabeno y el bisulfito de sodio. Pero miren, ¿qué es lo que ocurre? En la actualidad, el metilparabeno se está prohibida su acción, o sea, que esté involucrado en el cartucho. ¿Ya? Hay algunos países que lo han prohibido desde hace bastante tiempo ya. Por lo tanto, solo nos queda el antioxidante. Y el bisulfito de sodio es un gran alergeno. Por lo tanto, las alergias
asociadas a la anestesia local se deben a los otros ingredientes del cartucho, y particularmente aquellos que están en los anestésicos con vasoconstrictor. ¿Ok? Perfecto. Eso para que lo tengan muy grabado. ¿Tengo otros efectos adversos? Sí. Esta necrosis en el paladar, por ejemplo, que ya la vimos. Pero también puede ser que el paciente después se muerda, particularmente en los niños, después que se van de la consulta, como no sienten, como tienen este periodo de 2 horas a 12 horas, ¿cierto? Lo normal es que se demore 2 horas en que se vaya el efecto total. En ese periodo los pacientes, particularmente los niños, se pueden morder. Otro efecto es que la anestesia o la aguja particularmente, la carpuler o la jeringa, hace que muchos pacientes se desmayen, tengan un síncope. Pero no es por el anestésico local, sino que por el efecto que tiene en el paciente la emoción. Los pacientes se asustan y tienen este síncope. ¿Ya? Entonces puedo tener también esos efectos asociados. Ahora veamos los efectos de toxicidad mayor, que en general son muy poco frecuentes en la odontología. ¿Por qué? Porque nosotros ocupamos muy poca cantidad, además usamos vasoconstrictor, entonces la absorción se produce en forma lenta y paulatina. La llegada del anestésico a la sangre es lenta y paulatina. Por lo tanto, la llegada a otros órganos también es lenta y paulatina. ¿Dónde la podemos producir? Cuando utilizamos la técnica de Spix e inyectamos directamente en un vaso sanguíneo. O el médico, cuando va a inyectar la sangre en lugares donde hay alta irrigación. Entonces, ¿qué ocurre? Llega rápidamente la inyección del anestésico local a la sangre y se van a producir ciertos efectos, particularmente en 2 órganos sensibles. Primero el sistema nervioso central y después el corazón. Fíjense, primero ocurren los eventos en el sistema nervioso central. Adormecimiento de la lengua y la boca, por lo tanto el dentista puede determinar rápidamente estos cambios. Alteraciones sensoriales, voy a sentir un sabor metálico o voy a escuchar cosas raras, voy a tener una conducta intranquila, voy a tener contracciones musculares, puedo llegar a la inconsciencia y a la convulsión, en los casos más graves. Todo esto a través de la acción del sistema nervioso central. Obviamente a mayor concentración, a mayor dosis, voy generando mayores complicaciones, que puede llegar incluso a una falla respiratoria, convulsiones serían las cosas más graves. Después de afectar el sistema nervioso central, voy a afectar el corazón en segundo lugar en el tiempo, ¿cierto? De evolución. Y en el corazón voy a tener primero efectos excitables, voy a tener taquicardia, ¿cierto? Una hipertensión, y después voy a tener un efecto negativo, una bradicardia, que puedo llegar a tener un shock cardíaco o un paro cardíaco con la muerte del paciente. Esto puede ocurrir entre 10 a 60 minutos. Puede ocurrir muerte tanto por un coma a nivel de cerebro o falla respiratoria, o muerte por paro cardíaco, por una falla cardíaca en los 2 órganos más sensibles. ¿Por qué? Porque en estos lugares también van a haber canales de sodio que van a ser bloqueados. Entonces se va a afectar también la conducción nerviosa en ciertas áreas que son importantes para la vida. Esto lo tienen que conocer, ¿cierto? Obviamente porque ustedes van a aplicar anestésicos locales, pero en nuestra rutina odontológica son muy difíciles de ver. Difíciles de ver, pero a ustedes les puede ocurrir, por eso tienen que conocerlo. Entonces, voy a afectar siempre al sistema, a varios órganos del cuerpo, vuelvo a insistir, pero particularmente a 2 que son sensibles. Primero al sistema nervioso central y después al corazón. Siempre ocurren 2 fases. Primero, una que estimulo el órgano
¿cierto? El céfalo, el corazón, y después una fase en que lo inhibo. Primero lo excito, lo acelero, o después lo inhibo. Fíjense lo que ocurre. El sistema, primero hay una excitación, el paciente está muy alterado, o después está muy deprimido, incluso llegando a la parada respiratoria. Y después pasamos al corazón. Primero se excita el corazón, hay taquicardia, o después viene una etapa de bradicardia, de una hipotensión, y con shock o parada cardíaca. Fíjense, puedo tener convulsiones, parada respiratoria o parada cardíaca. Son los eventos más graves de los anestésicos locales. Y se pueden tomar acciones como aplicar oxígeno, unos ansiolíticos para las convulsiones, amiodarona para tratar el corazón, o puedo llegar a la RCP en el caso de que tenga una parada cardíaca. ¿Ok? Entonces con eso llegamos al fin de la clase. Termino justo a las 2:30, a las 10:30, perdón, para que ustedes puedan entrar a la próxima clase. Vamos a parar.